Bueno, continuando con nuestro tema del mes, hablando del crecimiento misional, repasemos qué es ser misional. Misional es adoptar como nuestra la visión de Dios, la visión del Señor Jesucristo. La palabra de hoy, Segunda de Corintios. Vamos a estar reflexionando un poco, guiados por la palabra del Señor que encontramos en Segunda de Corintios, capítulo 5. Y vamos a estar leyendo del verso 16 al 21. Amén. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún a Cristo conocimos según la carne. Ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén y amén. Amén. Que el Señor añada bendición sobrenatural a su santa palabra en nuestras vidas y corazones, y que nos ayude para poner por obra sus enseñanzas, en el nombre de Jesús. Un comentarista, no me acuerdo ahora el nombre, pero dijo: hace tiempos, por allá, bastante tiempo, hubo un conflicto entre Dios y el hombre, o entre el hombre y Dios más bien, ¿cierto? Y el Señor, que fue el ofendido, Dios fue el ofendido y el hombre fue el ofensor. En nuestras leyes humanas que tenemos, la regla normal es que el ofensor, cuando quiere reconciliar, quiere subsanar esa situación que se presentó difícil de un conflicto, pues el ofensor va, busca al ofendido y le presenta disculpa, le pide perdón, ¿cierto? Pero en este caso fue Dios, el ofendido, quien tomó la decisión de buscar al ofensor para reconciliarse con él. Qué cosa tan grandiosa, tan maravillosa, que el ofendido busque al ofensor para reconciliarlo, para establecer nuevamente esa paz, esa armonía, esa fraternidad, diríamos, de parte de Dios para con el hombre. Entonces, un comentarista, el mismo comentarista también nos dice: ¿qué piensa Dios ante una cultura pagana, perversa, malhechora, incrédula? ¿Qué creemos que piensa Dios? ¿A estos hay que acabarlos, destruirlos para que no me hagan más oposición? No, el Señor lo que piensa con esa cultura es: a estos voy a reconciliar para hacerlos mis amigos, para hacerlos mis hijos. Grande ese misterio, ¿cierto? Maravilloso. El Señor quiere hacer con nosotros una nueva creación, ¿sí? En los versos que leímos ahora, versos 16 y 17, encontramos que el Señor dice que si conocimos a alguien según la carne, ahora que somos creyentes, cristianos, ya no lo vemos así.
que inclusive si conocimos a Cristo, se refería allá a los que anduvieron con el Señor, que lo conocieron en carne y hueso, ¿cierto? Y nos dice el apóstol que escribió: si conocimos a Cristo en la carne, ya no lo vemos así, ya no lo recordamos, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Es que resulta que normalmente los cristianos tenemos algunas pequeñas costumbres de dar testimonio de una manera especial, ¿no? Cuando encontramos a alguien y quizá le queremos hablar o tenemos esa oportunidad, le decimos: yo era un terrible, era tramposo, mentiroso, borrachín, violento, especialmente con la esposa, con los hijos, ¿cierto? Pero ya no soy así. Ya desde que conocí de Cristo soy una nueva persona, ya me volví, bueno, otra criatura verdaderamente amable, un personaje decente, me gusta colaborar, ya en la casa soy otra persona, quizás digna de imitar. Pero, ¿qué nos dice el verso 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso nos dice la Reina Valera. Sin embargo, en la Nueva Versión Internacional dice que si alguno está en Cristo, nueva creación, ¿sí? Entonces el Señor Jesucristo ha hecho de nosotros una nueva creación. Algunos comentaristas dicen que es un poco más apropiada esta traducción de este versículo que la Reina Valera. Bueno, sus razones tienen, yo no conozco el griego, no puedo afirmarlo, pero me atengo a lo que uno encuentra por ahí buscando. Resulta que somos una nueva creación. El Señor nos ha renovado, nos ha recreado. ¿Para qué será? Sencillamente para que seamos felices, para que demos testimonio de quiénes éramos y ahora quiénes somos. Sí, puede ser parte de eso. Pero especialmente el Señor nos ha reconciliado para que también nosotros reconciliemos al mundo, es decir, seamos misionales. ¿En qué sentido? El sentido es que Dios de pronto se diseñó un propósito. Ya lo tenía tal vez desde tiempo, eso creámoslo. De reconciliar entonces al mundo, y le dio esa misión a su Hijo, Jesucristo. La misión es de Dios, y el Señor Jesucristo vino a este mundo. ¿Y cuál fue la obra maravillosa que Él hizo además de salvarnos? La iglesia tiene su origen en Cristo como tal, ¿cierto? Anteriormente había el pueblo de Dios, pero a partir del Señor Jesucristo tenemos la iglesia tal como la conocemos, ¿cierto? ¿Y qué pasa? La iglesia, siendo creación de Cristo, entonces la iglesia, ¿a quién sigue? Bueno, mucha timidez, pero por ahí uno se atrevió. A Cristo. ¿A quién imita? Gloria a Dios. La iglesia sigue a Cristo, la iglesia imita a Cristo, y Cristo nos llama. Él nos ha reconciliado, nos ha recreado, ¿cierto? Ha hecho de nosotros una nueva creación, para que a su vez nosotros, es el llamado de Cristo, tomemos esa misión como nuestra. El Señor nos la entrega, Él nos llama para que reconciliemos al mundo.
inclusive a la creación. ¿Será que la creación está también en conflicto con Dios? Bueno, lo cierto es que allá en Romanos 8, del verso 19 en adelante, no vamos a leerlo, pero si usted está tomando nota en su cuadernito o en su mente, lo puede leer luego en su casa. Pero ahí nos dice que la creación está anhelante. ¿De qué? De la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación también, cuando el hombre cayó en pecado, en desobediencia, en rebeldía con Dios, también la creación fue arrastrada por esa desobediencia, por esa falta grave. Entonces la creación también fue llamada a decadencia como el hombre, ¿sí? Es por eso que vemos todas las catástrofes naturales que estamos viendo, porque el hombre, a raíz de su pecado, de haber perdido esa noción de la dignidad de hijo de Dios, entonces también se arrastró a la creación y vemos cómo la llevamos, ¿cierto? Pero el Señor quiere hacer y la está haciendo una nueva creación. De hecho, nos dice la palabra que cuando el Señor Jesucristo vuelva, habrá una nueva creación. Eso lo vemos por allá en Apocalipsis 21, también para que usted lo lea allá en su casita y reflexione. Y en algunas otras partes, pero por lo menos me acuerdo de eso. Algo importante, esa nueva creación aquí en la tierra ya comenzó. ¿Cómo así? ¿Dónde comenzó? ¿Qué pasó? Bueno, no se preocupe. El Señor Jesucristo, con su resurrección, comenzó esa nueva creación. ¿Cómo podemos entender esto? El Señor Jesucristo vino, allá de la gloria vino, y se hizo hombre, hombre como nosotros, carnecita y huesito natural como el de nosotros. Cuando el hombre allá en el Edén, en el paraíso, en el comienzo, se rebeló contra Dios, perdió esa categoría, ese estatus de hijo de Dios. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer allá en el paraíso, ¿cómo los creó? Dice que a su imagen y semejanza. ¿Sí lo han leído? Gloria a Dios. A su imagen y a su semejanza. Es decir, un Dios santo, perfecto. ¿A qué imagen y semejanza los creó? A su imagen. O sea, el hombre era santo. Adán santo, Eva santa. Perfecto, lindo, ¿cierto? Pero cuando cayeron en rebeldía, en desobediencia y fueron echados del paraíso, cambiaron de apellido. ¿Qué apellido adquirieron? Pecadores, ¿cierto? Pecadores. Adán pecador, Eva pecadora. Los hijos de ellos, entonces, ¿con qué apellido nacieron? Pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Una naturaleza pecaminosa. Una de las cosas maravillosas que tenía el hombre y la mujer allá es que no tendrían que pasar por la dolorosa experiencia de la muerte. Pero el Señor Dios Todopoderoso le había puesto ahí un pequeño mandamiento, el único: no coman de tal árbol. Pero bueno, el enemigo aprovechó la curiosidad, la distracción y los engañó y desobedecieron. ¿Por qué? ¿Cuál fue el pecado de ellos? La desobediencia por una parte. Pero hay algo más grande que eso. ¿Por qué desobedecieron?
desobedecieron porque anhelaron ser iguales a Dios. ¿Qué les dijo el enemigo? No morirán. Dios les dijo ahí una pequeña mentira. Pero no morirán, sino que Dios sabe que el día que coman de ese fruto serán igualitos a Dios. Inmediatamente Evita, que no evitó, dijo: uy, qué fruto tan bonito, tan apetitoso, probémoslo. Pero en realidad lo que en su corazón tuvo fue ¿qué? Querer ser igual a Dios. Y por eso el enemigo, don Diablo, también había caído allá, porque quiso ser igual a Dios y utilizó la misma estrategia con el hombre y la mujer. Isaías 14:14, creo que ahí lo encontramos. Y en Ezequiel 28, creo. Bueno, entonces, cuando el Señor Jesús vino, que descendió de la gloria, Él vino aquí y tomó un cuerpo humano. Un cuerpo con las debilidades, con las características ¿de quién? De Adán. ¿Por qué? Porque Él vino para redimir, para reconciliar a la humanidad. Y la humanidad teníamos una deuda muy grande con el Padre, muy grande con Dios. Y esa deuda la tenía que pagar un hombre. ¿Sí? La tenía que pagar un hombre. No era un ángel que podía venir y decir: yo, entonces, a cambio de eso, yo pago por los humanos y voy, sufro y... bueno, toda esa obra. No, era un hombre de carne y hueso. El Señor por eso tomó esa naturaleza humana y como hombre fue a la cruz del Calvario. Sufrió la tortura que le aplicó el hombre. Luego murió en la cruz, derramó su preciosa y santa sangre, ¿cierto? Y la palabra nos dice que esa sangre, siendo pura, santa, porque hay algo importante: un hombre común y corriente no podía hacer eso que hizo el Señor Jesucristo, porque tal vez ninguno estaba dispuesto a hacerlo. Pero aún si fuera así, pues no serviría de mucho. ¿Por qué? Porque era una víctima manchada de pecado, era un sacrificio que ni escasamente serviría por sí mismo. Pero ese sacrificio del Señor Jesucristo fue una víctima santa, pura, y por lo tanto tiene la potencia, la capacidad de ser válido para pagar la deuda de absolutamente toda la humanidad, ¿sí? Por ser esa víctima tan pura, tan santa, ese sacrificio así. Y una sangre absolutamente pura, sin ninguna mancha de contaminación. Entonces, ¿qué podemos decir? Ya, el Señor Jesucristo murió allá y pagó el pecado de toda la humanidad. Entonces toda la humanidad salvos. ¿Sí es así? ¿Sí podemos pensar eso o no? Claro, lo podríamos pensar, pero otra cosa es que también hay una pequeña condición que luego más lueguito la vamos a ver. Resulta que el Señor nos entrega entonces esa misión. La misión es ¿de quién? De Cristo. Pero Él nos la entregó. Lo vemos ahí, versos 18, 19, ¿cierto? Dice que Él nos reconcilió con Dios y nos dio el ministerio ¿de qué? La reconciliación. Es la iglesia la que está encargada de reconciliar al mundo con Dios. Esa es la misión de la iglesia. De allá nace eso de la misión, de ser misional. Es Cristo mismo que nos la ha entregado, ¿cierto? Pero sigue diciendo ahí que Dios reconcilió al mundo no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados y nos dio la palabra de la reconciliación, ¿cierto? O sea, por
si se nos había olvidado lo que decía en el 18, en el 19, nuevamente nos recuerda. Nos entregó la palabra de la reconciliación. Es algo grandioso. Mejor dicho, el Señor ha hecho ese plan para la salvación de la humanidad. Nos enseñó cómo se hace, ¿cierto? Viviendo la fe del Señor y hablándole a la gente de ese plan, porque es que no es solamente decir yo creo en Dios, ¿sí? ¿Es importante creer en Dios? Claro. ¿Y por creer en Dios ya tenemos la salvación? Claro que no es suficiente. Pero yo creo en Dios y yo oro, rezo, bueno, hago obras de caridad, hago muchas cosas. Yo soy el que defiendo aquí a todo este pueblo de los abusos de la ley, yo los ayudo, soy solidario. ¿Eso sirve para la salvación? ¿Lo debemos hacer? Claro que sí. Debemos de hacerlo humanamente porque Dios ha puesto en nuestro corazón todos esos sentimientos de solidaridad, de ayuda. Bueno, todo lo que podemos hacer por la humanidad. Pero esa no es la misión. La misión es reconciliar a las personas para que sean ¿qué? Salvas. Eso es lo que el Señor nos manda y nos ha dado la palabra de la reconciliación, el ministerio, el servicio, el trabajo de ¿qué? De reconciliar a la humanidad con Dios. Entonces, por si no fuera suficiente, el Señor sigue diciéndonos, nosotros, ¿qué debemos de hacer? Ir y hablarle a la gente. No solamente debemos de orar. Es bueno orar, hay que orar por las personas para que se conviertan, para que Dios les ayude, para que el Espíritu Santo les dé esa convicción. Pero ¿cuándo es que el Espíritu Santo obra? Es cuando nosotros, el Señor nos ha dicho, nos ha dado la palabra de la reconciliación. El Espíritu Santo obra en el corazón y en la mente de las personas por su palabra, la palabra de la reconciliación, la palabra del evangelio de la salvación. Se la debemos de expresar a las personas, ¿sí? Es por medio de esa palabra que han recibido las personas que el Espíritu Santo viene a obrar en sus mentes, a cambiar sus corazones, su manera de pensar, su manera de ser, de actuar, de proceder. Nos dice ahí en el verso 20 que somos ¿qué? Embajadores. Y un embajador, ¿qué es lo que hace? Representa y trabaja por sacar adelante los intereses de quien lo envió allá como embajador, ¿cierto? El embajador de Colombia en cualquier parte del mundo, en cualquier nación, de tantas que no me acuerdo el nombre ahorita. Y resulta que ese embajador en cada nación, ¿qué va a hacer allá? A tener charlas, a disfrutar con el presidente, los otros políticos de allá de ese país, a conocer la cultura, a pasarla chévere, ¿sí? Y a ganarse un buen sueldito más o menos. No, puede que lo haga. Sí, tiene libertad. Pero la función, la misión que se le encargó a él es ir a hacer una defensa de los intereses colombianos, abrir puertas de comercio, de paz, de colaboración, de cambios científicos, bueno, todas esas cosas, a representar a su nación y a buscar que Colombia esté bien representada allá, que ojalá se establezcan canales de negocios, de intercambios favorables ¿para quién? Para Colombia, ¿cierto? Nosotros somos embajadores de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que reconciliemos. Esa es la misión que Dios nos encarga. Nos nombra embajadores. ¿Cuántos embajadores de Dios hay aquí?
Gloria a Dios. ¿Y los otros? También. Gloria a Dios. Somos embajadores. Imagínese usted qué honor. Eso es un honor muy grande. ¿Cuántos quisieran ser embajadores de Colombia en Estados Unidos? Bueno, países poderosos, países buenos. Pues bueno, parece que ninguno, pero los embajadores, eso es un puesto bueno porque hay más de uno que quiere que lo nombren embajador. Ser embajador de Dios ante el mundo es un honor muy grande. Si no cumplimos, si un embajador no cumple con la misión que le han encomendado, ¿qué pasa? Pues triste, no le pasa nada así, normalmente por la injusticia, pero normalmente tendría que responder. Pues resulta que a Dios no lo podemos torcer a que, ay no, es que yo tenía pereza, ay es que estaba como con dolor de cabeza, que está de moda, ¿cierto? Bueno, lo que pasa es que nosotros hemos recibido ese honor tan grande, pero también la responsabilidad. Y tendremos que dar cuenta de esa responsabilidad, de ese honor que el Señor nos ha delegado. Dice que le digamos al mundo, ¿qué es lo que le debemos decir? Reconcíliense con Dios por medio de Cristo. Reconciliaos, por favor, reconcíliense. Mire, tienen la oportunidad, no la desaprovechen. Por esto y esto y esto y esto tenemos que explicarles las razones por qué deben de reconciliarse con Dios y cómo hacerlo, ¿sí? Porque no basta decirle, oiga hermano, oiga vecino, oiga primo, tío, hermano, sobrino, sobrina, vamos a la iglesia, vamos, acompáñeme. ¿Eso es suficiente? No, la gente, si fuera por así de fácil, pues esto estaría lleno todos los días, pues. No solamente haríamos un culto, quizás como sueño yo que haya unos 6 cultos el día domingo y unos 3 de jóvenes el día sábado. Gloria a Dios. Pero es que no es así de sencillo. Yo creo que ustedes han invitado a más de uno. Oiga, caminemos a la iglesia mañana. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Y cuántos les han dicho le conviene? Mire, es que el Señor Jesucristo pagó por su salvación. No la desprecie, no la pierda. El sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz fue por sus pecados, por los míos, por los de usted, los de todo el mundo. Eso es lo que la gente, el pasaporte que la gente necesita es creer en Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario, en su sangre derramada que nos lava, nos limpia de nuestros pecados y maldades. Esa sangre ya se secó, la sangre del Señor que se virtió allá en la cruz y durante su tortura que le aplicaron, ¿cierto? Pero es la fe en ese acto, en esa obra gloriosa para nosotros de salvación, aunque terrible y dolorosa para Él. Pero el creer en esa obra es lo que la gente debe de saber, explicárselo muy bien, no solamente orar. Algunos dicen, no, es que yo oro, yo tengo mi estilo. No, el estilo no es el que a mí se me ocurre, es el que Dios manda, ¿cierto? Porque el embajador de Colombia no vaya a inventarse, no, tranquilo, yo le consigo una cita ya con... No, hay unas leyes, hay unos estatutos, unas formas en que se deben de hacer las cosas. Y esa es la forma única, es creyendo en Jesucristo que podemos hacernos propios de ese pasaporte a la salvación. Como dijo el apóstol Pedro, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes ¿qué? Palabras de vida eterna. Gloria a Dios. Entonces,
Eso es algo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Es la palabra de Dios y se la tenemos que comunicar a nuestros vecinos, familiares, donde quiera que nosotros vivamos, estemos, ahí puede estar nuestro campo misional. No es necesario, ay sí, yo voy a hacer el curso de misionero para irme a la China, al Urabá, no sé dónde. Aquí a nuestro alrededor, ¿cuántas personas conocemos que dicen creer en Dios? Pero quién sabe si tendrán su salvación. Lo más probable es que, ¿por qué? Porque no han creído. Y como no han creído en Jesucristo, no lo han invitado a su corazón, no han creído en su sacrificio en la cruz y no han sido lavados por la sangre de Cristo. Es así de sencillo, no hay otra forma. Así crean en las vírgenes, en los santos, en cuanta cosa, vayan de rodillas a no sé dónde, vayan y lloren ante estatuas, y eso no sirve de nada, mis hermanos. Eso es un engaño del enemigo. Lo único que verdaderamente nos salva es la fe en el Señor Jesucristo. Una justicia perfecta. ¿Cómo es que nosotros somos justificados entonces? Al día de hoy, todo ser humano, sin importar su vida pasada, todo ser humano que conoce la obra del Señor Jesucristo, lo conoce a Él y conoce su obra, y se arrepiente y simplemente cree, le pide al Señor que le perdone y cree en su sacrificio en la cruz del Calvario, ¿recibe qué? La justificación. Él, entonces, si creemos en Él, Señor Jesucristo, Él es el único que realmente tiene la capacidad, el poder de presentarnos delante de Dios el Padre justos. Y el Padre, que es el único juez universal, juez justo, que no lo puede ni siquiera tratar de corromper nadie, ¿cierto? Él entonces nos justifica. Él es el único que, por ser un juez justo, puede mandarnos al infierno eternamente por nuestros pecados, o también puede otorgarnos por su gracia y su misericordia el perdón y la justificación perfecta, porque la justicia en Cristo es una justicia perfecta. ¿Por qué? Porque la víctima es una víctima perfecta, es un sacrificio perfecto. Esa es la obra gloriosa que a nuestro favor ha hecho Dios a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos ha amado y nos sigue amando. Esa obra del Señor Jesús, como hablábamos al comienzo, es suficiente para la salvación de todo el mundo, absolutamente. Pero resulta que tal vez todo el mundo no llega a ser suya, a recibir esa bendición, ese beneficio tan grande. ¿Por qué? Si la obra de Jesucristo es suficiente para salvar a todo el mundo, ¿por qué todo el mundo no se salvará? Porque no han conocido al Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice la palabra? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Por si lo dudamos, allá en Timoteo 2:5 nos dice, capítulo 2, primera de Timoteo. ¿Hay cuántos dioses?
un solo Dios. ¿Cuántos mediadores entre Dios y los hombres? Uno solo, el Jesucristo hombre. Fue el hombre Jesucristo que pagó por nosotros y que es nuestro intermediario. Es el único que en el día correspondiente nos recibirá y nos presentará delante del Padre. Justos, porque hemos creído en Él y en su obra redentora. De manera que eso es supremamente importante. No es suficiente con decirle camine y acompáñeme a tal lugar. No es suficiente con rezar, orar, hacer obras de misericordia. Es la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué aplicación tenemos de esto? La iglesia es la iglesia misional. Porque la iglesia no está solamente para que nosotros como salvos nos reunamos aquí. Claro, debemos de hacerlo. Es nuestro deber, eso sí, no me vayan a tomar mal. Pero tenemos la responsabilidad de ir a reconciliar al mundo, ¿cierto? La iglesia es la iglesia misional, misionera, que el Señor ha establecido. La iglesia entonces, ¿qué debe de ir? A pelear con los corruptos, con los ateos, con los que se oponen al evangelio del Señor Jesucristo. No. Es la iglesia la que tiene que ir allá a hacer la junta de oposición a que no le suban los impuestos, que no suban los precios. ¿Sí? Ese es el papel de la iglesia. A reconciliar a la gente con el gobierno, ¿cierto? Para que entienda la gente que es que toca subir los precios. No, esos son cosas que si a usted le nacen y tiene la oportunidad, pues no tiene tal vez nada de malo que lo haga. Pero su misión y la mía es que reconciliar a el mundo con Dios. Eso es lo que sí tenemos que hacer. Eso es importante. La iglesia entonces no es un grupo de personas morales para ir allá a pelear porque se oponen a las cosas de Dios, porque sacan leyes malas que afectan a la ciudadanía. Pero la iglesia lo que sí tiene que ser es una iglesia que ama, que sirve, que predica el evangelio de la salvación. Esa es nuestra misión. Nuestra labor misional es la predicación de la palabra, que tenemos que usar de buenos modales, tenemos que usar, porque tampoco vamos a pararnos por ahí simplemente a regañar a la gente y decirle, ustedes son unos condenados, se van para el infierno que los está esperando. No, eso no. Tenemos que ganarnos la amistad, la confianza de la gente. Hay que usar nuestra diplomacia para que la gente nos escuche y predicarles, enseñarles. ¿Qué les tenemos que enseñar? El evangelio de las buenas nuevas. Y como esencia central de ese evangelio es que el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz y su sangre que fue derramada. Eso es la esencia de la misión, la esencia misional. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar, que enseñar a la gente. Ahora, algo bien importante. ¿Será que nosotros vamos y le predicamos a alguien, le explicamos bien explicadito el evangelio y a esa persona no se le dio nada? Siguió lo mismo. Usted allá con lo suyo y yo aquí con lo mío. ¿Le han dicho alguna vez así? Bueno. ¿Y será que entonces Dios nos va a reprender por eso? ¿Nos va a cobrar? ¿No fue capaz de convertir a este impío? Esa convicción la da ¿quién?
El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo trabaja en el corazón y la mente de las personas, ya lo dijimos, sobre la palabra del Evangelio que han recibido. Esa gente, usted y yo no tenemos responsabilidad si ellos no cambian, no. Ya de ahí en adelante, después de que nosotros les prediquemos con el amor, con la claridad, y que hemos orado y seguiremos orando por ellos, de ahí para adelante es el Espíritu Santo de Dios que obra en ellos, ¿cierto? Entonces, qué importante que tengamos claro este papel como iglesia. Por otro lado, somos los escogidos. ¿Quiénes? La iglesia, somos los escogidos de Dios para esa misión. Resulta que también podemos nosotros ponernos a pensar, dice, no, pero es que aquí este poco de hermanos, es que no hay que escoger, ¿cierto? Perezosos, no quieren aprender la palabra. Esos son argumentos que la iglesia puede levantar, no solo aquí, sino en todas partes, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Eso no es válido. ¿Por qué? Porque es que la iglesia, nosotros somos, nos dice la palabra, la esposa ¿de quién? La esposa de Cristo. Así que somos los escogidos. Y Dios como iglesia no nos tiene para que nos juzguemos los unos a los otros. Nos tiene para que nos colaboremos, para que estemos pendientes los unos de los otros de cómo, en qué momento, cuándo, quizá nos colaboremos para ir a X o Y lugar a llevar el mensaje del Evangelio. Que vayamos preparados, ¿cierto? No para que entre nosotros nos estemos juzgando. Hay algo importante. El plan A que tiene el Señor para ganar al mundo, para reconciliar al mundo con Dios, ¿quién es? La iglesia, hermanos. La iglesia somos el plan A de Dios para reconciliar al mundo, ¿sí? Nos dice por allá la palabra en San Juan 4, que el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, el Padre está buscando ¿qué? Adoradores para que le adoren. El Padre está buscando a los que están en la iglesia para que le adoren. No, no los está buscando a ellos porque ellos ya adoran, ¿cierto? Aquí adoramos al Señor, ¿sí o no? Entonces Él no nos está buscando para eso. Él quiere ir a buscar, está buscando a los que están afuera, rebeldes, pecadores, con cantidad de cosas impuras. A esos Dios los está buscando para reconciliarnos, para reconciliarlos con Él. ¿Para qué? Para que lo adoren. Eso es lo que Dios está buscando. Es a los perdidos, a los de afuera que tenemos que ir a buscar, que ir a reconciliar con Dios. Y la iglesia es el plan A. ¿Saben cuál es el plan B de Dios? La palabra nos dice que Dios no tiene plan B. Así que lo que la iglesia no haga por la humanidad, ¿quién lo va a hacer? No hay quien lo haga. Tremendo. Por otra parte, usted y yo, muchos creyentes pueden decir, pero es que yo casi no sé la palabra, a mí no se me graba, yo no sé hablar. Es que ¿cómo le digo? ¿Cómo le hago? La verdad, no, además yo con este trabajo que tengo, a mí no me queda tiempo.
con estos chinos, atendiendo el negocio, atendiendo. No, la verdad es que yo no creo que tengo capacidad para eso. Hay algo grave ahí, muy grave. Porque cuando nosotros hemos hecho la invitación al Señor Jesucristo a nuestro corazón porque hemos creído en Él y su obra redentora, ¿qué nos ha dado Dios? Cuando usted recibió al Señor Jesucristo, ¿a quién recibió realmente en su corazón? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo de Dios que mora en el corazón ¿de quién? De todos y cada uno de los hijos de Dios. Y si yo digo que no puedo, ¿qué estoy diciendo? Dios no puede, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo es Dios. Si yo digo no puedo, no, pero es que no, yo no puedo, yo no soy capaz, pues simplemente estoy diciendo Dios no es capaz, Dios no puede. No, yo soy instrumento de Dios, usted es un instrumento de Dios. Y es con el poder de Dios, la gracia de Dios que el Señor pone en usted y en mí para que vayamos a hablarle a las personas. Por supuesto, hacemos lo posible como personas y Dios hace lo imposible para que las personas nos escuchen. De manera que no hay ninguna disculpa valedera delante de Dios. Somos sus embajadores, el Señor va con nosotros. Ahora, usted puede decir, pero es que, mire hermanos, aquí en esta iglesia tenemos algo que se llama los grupos de conexión. ¿Han oído de eso? Bueno, por lo menos 5. El resto de la iglesia que no había oído de eso, son unos grupos donde se enseña el evangelio, donde se enseña de la palabra. Si usted cree que necesita aprender un poco más acerca del evangelismo, vincúlese por favor con un grupo de esos. Hable con el hermano Julio y él lo va a ubicar, el que le quede cerca a su casa. Y allí, créame que en poco tiempo, con la ayuda del Espíritu Santo, usted va a recibir lo que necesita. No necesita aprenderse la Biblia de principio a fin, solo necesita conocer algunos principios básicos para enseñarle a la gente lo más indispensable. El resto lo seguirán aprendiendo aquí en la iglesia cada domingo. Entonces, todo esto, mis hermanos, el plan A de Dios es la iglesia, ¿cierto? Y Él está con nosotros, su Espíritu está con nosotros. Usted sí debe tomar una decisión, eso sí es personal. ¿Quiere formar parte de los escogidos del pueblo de Dios, de la misión de Dios? Bueno, solamente unos 2 o 3 y el resto, ¿qué pasa, hermanos? Dios nos está llamando a todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren aceptar? ¿Cuántos han entendido ese llamado de Dios? ¿Y cuántos aceptan ese llamado de Dios? Gloria a Dios. El Señor les bendiga, nos bendiga y nos ayude a poner por obra este compromiso sagrado que hoy como iglesia entendemos y lo aceptamos.